don Pedro Antonio Juez. Un any més ens reunim en un acte com el d'avui, en el qual l'Associació Cultural Pallars pel Món vol rebre homenatge als patrocinadors i col·laboradors dels nostres projectes i que any rere any ens acompanyen als nostres viatges. Per tant, per favor, demano un fort aplaudiment per a tots els patrocinadors i col·laboradors. Abans de tot, i per poder començar l'acte com cal, demanem la presència dels representants de l'associació de l'any 2024. Marina Ingrid Monzó Ortiz, representante infantil Valeria Carbonell y Torres, representante mayor Laura Rivera Perpiñán, que deben acompañados por el presidente José Enrique Amores Núñez. I ara, de manera excepcional, anem a fer un canvi de guió que degueu d'entendre tots. Val? En primer lloc, i de forma excepcional, i per aquest any, el president nomenarà el nostre padrí. José, em pots dir el nom de qui serà el padrí del 2025? Bueno, espera un segon, José, que tinc alguna cosa que dir. Això, aneu a escoltar-ho i sabreu que ho ha escrit Amores. Buen estudiante, nunca suspendió y sobre todo buen comunicador. En el colegio ya apuntaba maneras. Solía ser el protagonista en las obras de teatro y en todos los festivales que se hacían. Le encantaba toda la pasta, pero en especial los macarrones que su madre le hace. Fallero desde pequeño, incluso llegó a ser presidente infantil 2 años seguidos. Ha pertenecido a varias comisiones de su localidad y recientemente ha dejado de ser presidente de su actual comisión. Su carácter hace que se haga con todo el mundo, pequeños, grandes y mayores. Su pasión es su abuela materna. Forofo de la música del antes y de ahora. Carmen Sevilla, Rafael Acarrá, Nino Bravo, Bisbal. Pero sobre todo, forofo de Luis Miguel, que se va de concierto esté donde esté. Le encanta viajar, sobre todo a Chipiona, y visitar a la Virgen de Rega. Pero tiene especial devoción a su Mare de Déu dels Desamparats. Le encanta el mundo de la indumentaria fallera y diseña a su modo lo que le gusta. José, ¿nos dices el nombre? Bueno, per sacar que això no n'hi ha dubte. Santos Cepillo Crespo. A continuació, serà projectat un vídeo resum de que ha sigut l'event que hem celebrat aquest any al Veí. Esperem que us vinguin els bons records viscuts de la vida. En conmemoració del 10 anys celebrats, l'any passat l'associació
una idea i Emma ha creat un record de totes les representants que ha tingut l'associació durant aquest període. És un orgull celebrar aquesta data i per això demanem la presència de totes les i els nostres representants majors, infantils, madrines i acompanyants infantils d'aquells treballs presents al solar. Emma Amor, Ella Berenguer, Daniela Costa, Mara Costa, Alma Galán, Alma Petit, Nerea Arte, Sona Capilla, Seba Llorens, Jaia García, Andrea Adet, Cristina Pizarro i Mar Alique. Demanem que no estiguin totes al costat, que se posen algunes al costat, per favor. No estem votant no hi ha. Algunes d'este costat que entre totes descobriu per favor el quadre que hi ha ahí xamaret, i si no també tots. És un quadre on estan totes les conversants que han vingut a l'associació des del primer any. Allà estan totes a favor de la Despedim als nostres representants dels grups de govern amb un fort aplaudiment. Seguidament, el president de l'associació i els nostres representants faran entrega als patrocinadors i col·laboradors d'un detall en record de l'event celebrat al DI. En primer lloc, Grupo Rex. Grupo Mazo. Renal Aurelio Joves. Grupo Chubí. Terços logístics.
Digital Flash. Autocares Vicar. El Retoret. Vives y Marí. CM Plastic. Sergi Aragó Tacho. Grupo Damen. Fixa. Indumentarista Mercedes Romero. Steel Faller.
Pringles Kellogg's. Family Cash, en representació, el senyor Carrasco. Ara anem a agrair a uns col·laboradors especials perquè són els que ens donen promoció vista en les redes socials, que sempre estan ahí fent-nos les fotografies a part del nostre fotògraf oficial i que són els que sempre estan publicant tot el que poden en les redes per a que Fallers pel Món siga conegut, doncs això, per tot el món. En primer lloc, la millor festa del món. ¿Qué me ha servido? De festa en festa. Y por último, Locos por las Fallas. No sé. Però no us heu cregut que no era l'últim. Volem fer un agraïment especial a una persona que ha passat a ser una peça fonamental en els últims. Utilizo esto de cómo se llama. Poso allí que vos té que convidar a tots ara després a una casalla. No, és un viatge per a l'any que ve que el té pagat la tia Vicentica o Anna Muñoz, com vulgueu dir. Bueno, i ara ve lo gros. Ara ve les sorpreses de les sorpreses. Volem compartir amb tots vostès qui seran els càrrecs i els representants de l'any que ve a Cuenca, de l'any 2025. I seran els nostres representants de l'any 2024 qui ens desvelen els noms de la resta de representants. El nostre padrí, per favor, que s'arrime també... Ah, ja està ahí, això no t'havia vist, Santos, perdona, no t'havia vist. En primer lloc,
serà la madrina del 2024, clar. Ingrid. I antes de que digues el nom, vaig a dir unes característiques de la que serà, si accepta, que esperem que sí, no digueu no, si no us quedarem tots gelats, de l'any que ve. Primero que nada, debéis saber que sabemos de alguien que se va a pasar una buena temporada durmiendo en el sofá de casa. Estamos convencidos de ello. De ella podemos decir que sabe guardar un secreto como nadie. No utiliza nunca un insulto y quizás su timidez la disfraza de seriedad. No bebe alcohol, pero de fiesta no deja pasar un baile y menos una coreografía fallera. Tiene terror a las cucarachas y serpientes. Es más de hotel que de camping. No deja de ir a la peluquería para acudir a cualquier evento. Eso sí, nos avisan de que muy puntual no es. Es fallera desde que nació. Toda la vida de la misma comisión fallera. Algo así como más de 45 años. Aunque nunca ha ostentado cargo, sí que lo han hecho sus hijas y para ella el cargo de madre es el mejor que podría tener. Quizás ya le va tocando la hora. Ciudad favorita, Londres. Pero le gustaría volver a ir a Nueva York. Le encanta viajar. Aficiones, la playa, el cine y pasar tiempo con sus hijas. Le encanta la pasta carbonara, eso sí, con la nata justa y el queso Roquefort. Ara sí, Ingrid, per favor, t'arrimes, si vols, així, i dius qui és la madrina de l'any que ve. Sonia Domingo Boluda. Sònia, enhorabona, passa-te-ho molt bé i disfruta molt. Santos, vamos, menú padrí t'ha tocat. Bé, ara és el torn de la representant infantil. I serà Valeria qui ens diga el nom de quina xiqueta serà la representant infantil de l'associació per al 2025. Però abans, el senyor Amores també ha escrit unes parauletes que vos anem a llegir. De ella podemos decir que le encantan los animales y adora a sus primos. Es fallera desde que nació, pero por circunstancias nunca ha tenido ningún cargo. Pero sabemos que le va a encantar oír su nombre porque le gustan mucho las fallas, vestirse de fallera y sobre todo hacerse los 3 moños. Juega al fútbol, pero tiene otro deporte favorito: sacar de quicio a su padre y chinchar a su hermana. Tiene especial debilidad por su pelo. Por las mañanas, antes de abrir los ojos, ya está con el cepillo cepillándose la melena. Aunque se lo come todo, porque no es tiquismiquis con la comida, no le gustan los champiñones ni los yogures de soja. Es una miedica y una cotilla, y está estudiando en el colegio que está cerca de su casa, donde iban sus primos, y cuando digamos el nombre de su mejor amigo, va a saber enseguida que es ella. Lo voy a decir: Caramel.
Valeria, mos dius el nom, xurri? Olaya, Valero y Andrés. Bueno, Laura, ara el quidraré, però primer vaig a dir unes característiques de la representant de l'any 2025. Además de los helados de todos los sabores, le encanta la comida asiática, en especial el pollo con limón. Le gusta la música, en especial toca el piano, pero cierto es que no deja que nadie la escuche mientras ensaya. Le encanta viajar y explorar nuevos lugares. Ha visitado ciudades como Londres, París o Florencia, pero su ciudad favorita, gusto que cambiará cuando hagamos el evento el próximo año, es Edimburgo. Ha conseguido contagiar su pasión por las fallas al resto de su familia y en el colegio ya se vestía para representar a su clase. Aunque actualmente pertenece a una comisión de Valencia, también ha sido fallera en Alcira y desde luego es miembro de Fallers Pelmón y ya ha representado a nuestra asociación en algunos actos. Le encantan las bolas de recuerdo de las ciudades y los peluches. Tiene tantos que en la cama casi tiene que dormir en la alfombra de su habitación. Laura, vale, va, que te toca. Claudia Herrero Solanes. Enhorabona als càrrecs del 2025 i continuem en la nit. Volem donar les gràcies a l'excel·lentíssima Diputació de València per el seu recolzament en l'últim event que hem fet. Per això volem demanar la presència del senyor don Pedro Antonio Cuestas, diputat de Turisme i Esports, al que li farem entrega d'un obsequi i que ens dirigirà unes paraules. Bueno, esto no estaba previsto, no me ha dicho que solo tengo 30 minutos para hablar, creo que es suficiente, que no, que broma. Y nada, simplemente deciros pues que oye, que muchas gracias por dejarme formar parte de vuestra familia, porque desde el fin de semana que pasé en Almería con todos vosotros y con todas vosotras, al final es que parece que ya soy de vuestra familia, ¿no? Fue un fin de semana increíble, impresionante. La verdad es que llevar, como dice, nuestra esencia de valenciano, nuestra identidad, nuestras costumbres a ciudades de fuera de Valencia es muy importante y al final en el tema turístico es una de las cosas justamente que desde la Diputación queremos promocionar, ¿no? Entonces felicitaros, amores, felicitaros también por todas estas iniciativas. Yo no lo conocía, la verdad es que no, te lo dije que no lo conocía, volví impresionado. El presidente va a hacer todo lo posible por el año que viene estar con vosotros, yo seguro, ya me he pedido yo que voy a estar. Y además la Diputación, si este año ha ayudado, el año que viene ayudará bastante más. Os doy mi palabra. Muchas gracias.
Moltes gràcies per el seu recolzament i seguidament ens dirigirà unes paraules el president de l'associació, José Enrique Amores i Llull. Santos, no t'han donat remei. Molt mal. Lo hago corto. Muy buenas noches a todos y sed bienvenidos a esta velada de reconocimiento y agradecimiento a nuestros colaboradores y patrocinadores. En primer lugar, quiero dirigirme a los componentes de la Asociación Cultural Falles Pelmón, ya que con profunda gratitud y admiración quisiera expresar un sincero reconocimiento por el excepcional esfuerzo y dedicación que cada uno ha brindado durante nuestro reciente evento en Almería. Vuestro trabajo y dedicación es lo que viene siendo habitual año tras año, la piedra angular de nuestro éxito y la chispa que ha dado vida a cada momento memorable vivido en la ciudad andaluza. Pero esto no es nada nuevo, ya que cada año tengo que dirigirme a todas y todos vosotros en los mismos términos. Si bien ello no es motivo para no reconocer nuevamente vuestro esfuerzo y dedicación. Muchas gracias más a todos vosotros, Falles Pelmón. Pero hoy es una noche de reconocimiento para nuestros colaboradores y patrocinadores, y por ello deseo enfatizar especialmente el papel vital que desempeñáis. Vuestra generosidad y compromiso continuo no solo hacen posible cada edición de nuestro evento, sino que también nos inspiran a superar nuestros límites. Gracias a vuestro apoyo constante, año tras año, hemos podido no solo mantener nuestra asociación viva, sino también expandir nuestro alcance y visibilidad. Vuestra confianza en nuestra misión nos impulsa a innovar y buscar nuevas formas de enriquecer nuestro propósito. Una vez más, extiendo mi más profundo agradecimiento a cada uno de vosotros por vuestra valiosa contribución y vuestro compromiso continuo. Vuestra presencia y respaldo son verdaderamente el motor que impulsa nuestra asociación hacia el éxito. Y a vosotros, colaboradores y patrocinadores, añadimos en esta noche a la institución pública que nos acompaña en nuestra última aventura y a quien agradecemos sinceramente su asistencia y reconocimiento. Quiero aprovechar para haceros sabedores y compartir con todos vosotros una gran noticia. Nuestra asociación ha sido elegida para hacernos entrega de un premio de reconocimiento a nuestra labor por difundir nuestras costumbres, nuestra lengua y nuestra tradición fuera de nuestra comunidad. Y como no podría ser de otra manera, es con gran alegría que compartimos la maravillosa noticia de que Archival, entidad para la recuperación de los centros históricos de España, ha reconocido este esfuerzo y los logros de nuestra asociación, otorgándonos su prestigioso premio Archival Comunitat Valenciana 2024, valorando así nuestros méritos sociales y la destacada difusión de nuestras tradiciones. Este logro es un testimonio del compromiso colectivo que compartimos como asociación, entendiendo por tal tanto a los componentes de la asociación como a los colaboradores, patrocinadores e instituciones. Y mirando hacia el futuro, esperamos con entusiasmo continuar nuestros viajes juntos, explorando nuevas oportunidades y compartiendo momentos inolvidables que enriquezcan nuestras vidas y la de quienes nos rodean, pero que sobre todo hagan que nuestra asociación vaya creciendo cada año y siga cosechando nuevos éxitos. Finalmente, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por el maravilloso año que nos habéis brindado, Laura, Valeria e Ingrid. Vuestra dedicación, liderazgo y compromiso han dejado una huella indeleble en todos nosotros. Ha sido un privilegio poder acompañaros viendo cómo habéis llevado adelante nuestras tradiciones y valores, con tanto entusiasmo y orgullo. Gracias por inspirarnos a todos con vuestra pasión y creatividad. Gracias, Fernando. Y dar también la bienvenida a las representantes del 2025. Que este nuevo año esté lleno de alegrías y momentos inolvidables. Os deseamos que disfrutéis al máximo esta experiencia y de todo lo que está por venir. Seguro que junto a Falles Pelmón conseguiremos otro año brillante para la asociación. Muchas gracias a todos y buenas noches. Como veo el interés que está poniendo Fernando y a Amores se le ha olvidado,
Vivan los Serpa. No toco per protocolo, però és que no podia evitar-ho. I finalment, finalitzem l'acte acomiadant-nos de tots vostès, donant-los les gràcies per la seva presència i esperant comptar amb la seva companyia i col·laboració per als pròxims projectes de Fallers pel Món. Moltes gràcies a tots. Ara, com sempre, a l'acabar, escoltarem el himne de la nostra comunitat.